Bien, compañeros. Eh, Empezó a hacer frío y pues ya me puse mi chamarra, ¿no? La cuestión aquí es que estamos hablando de este cambio, el cambio de fase, ¿no? Que involucra una transferencia de calor. Es interesante esto que vamos a discutir porque vamos a ver cómo existe un calor en el cual si nosotros lo aplicamos, por ejemplo, a una fase, vamos a poder incrementar la temperatura de esta, es decir, de esta fase, mmm, sin llegar a un cambio, todavía, a un cambio de fase. Y existe otro tipo de calor que nos va a servir para hacer un cambio de fase, para saltar de una a otra, ¿ok? A ver, ¿cómo está esto? Vayamos a un ejemplo gráfico, ¿no? Ustedes tienen una botella de agua o un pocillo, vamos a hacer, ¿no? Tienen el pocillo en la estufa y quieren hervir agua, ¿sí? Para el café, para el té o lo que sea. Entonces, eh, colocan el recipiente, ay, pero quiero estornudar. Colocan el recipiente, bueno, empiezan a calentar el agua y bueno, esta fase, es decir, el agua líquida, empieza a incrementar su temperatura. Vamos de 20, 30, 40, 50, 60. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un calor. ¿Sí? Ese calor se le va a conocer como calor sensible. Bien, entonces, va incrementándose, incrementándose. Y por ejemplo, estamos en la Ciudad de México o en el Valle de México. Más o menos el agua llega, bueno, empieza a hervir a una temperatura de 92, 93 grados Celsius. Ajá. Entonces, eh, llega a 89, 90, 91, 92. ¿Ok? Ahora, en 92 grados, eh, hay desde los 25 hasta los 92, tenemos este denominado calor sensible. ¿Ok? Y en el cual la fase incrementa la temperatura, reafirmo. Pero cuando llegamos a a una temperatura que es que va o la cual es el límite hacia la otra fase, es decir, para la fase gaseosa o la fase vapor, entonces se va a estabilizar la temperatura. Ya no vamos a tener 93, 100, 120, 200 grados Celsius, ¿ok? Sino se queda en 92. Y seguimos calentando y estamos en 92. ¿Ok? Este, entonces, esta, este hecho de pasar de 92 grados en el agua líquida a 92 grados en agua en fase vapor, entonces ahí va a requerir mucha energía, ¿sí? No cambia la temperatura, pero sí cambia la energía, ¿ok? Entonces, es otro tipo de calor, el calor latente, ¿ok? Entonces, vamos a revisar un poco del calor sensible, perdón, o vamos a revisar mucho del calor sensible y un poquito del calor latente en esta primera parte, ¿sí? Vamos a dividir este tema de la aplicación de la delta H en cambios de fase en dos partes, ¿no? Esta primera que les comentaba, en donde vamos a dividir o tratar de entender este calor sensible con un poquito de latente. Y una segunda parte en donde vamos a hacer ejercicios ocupando la ecuación de Clausius-Clapeyron para encontrar el calor latente, ¿ok? Que en muchas ocasiones es lo que nos interesa, sobre todo, por ejemplo, para estudiar los cambios de fase,
en esencia, para ver cómo, por ejemplo, cuánto calor se necesita para evaporar un líquido, ¿sí? O hacer una sublimación, ¿no? De un sólido a un gas. Entonces, en esa segunda parte abordaremos eso, ¿ok? Entonces, vamos con la primera parte, ¿sí? A estudiar un poco sobre el calor sensible, o bueno, perdón, del calor sensible y un poquito de latente. Ok, bueno. Entonces, vamos a trabajar esto con un ejemplo. Para entender todo esto que les menciono, vamos a hacer un ejemplo, ¿va? Supongamos que queremos conocer cuánto calor extrae el agua en un cuerpo que está a 35, 37 grados Celsius, ¿no? Un cuerpo humano. Bien, por ejemplo, uno toma la temperatura de Fernanda, Fernanda, sí, Fernanda, le toma la temperatura, y dices, bueno, la temperatura es de Fernanda de 37 grados Celsius, ¿no? Si ella suda, ¿qué calor extraería el agua? Ahora, ¿por qué se dice que extrae el agua? Lo vemos cuando nosotros, por ejemplo, nos mojamos las manos o nos metemos en la alberca, ¿no? Entiéndase mejor, ¿no? Vamos a una alberca, nos metemos, estamos muy felices, jajaja, jojojo. Salimos y ¿qué sentimos? Frío, ¿no? Bastante frío. El agua nos está robando calor. Igual cuando nos mojamos la mano o, por ejemplo, cuando nos colocamos alcohol. Ahorita que está de moda colocarse alcohol en las manos por lo del coronavirus, sentimos luego frío en las manos, ¿no? Nos colocamos alcohol y sentimos frío. Es decir, ahí para que el alcohol se evapore nos está robando calor. Entonces, ¿cuánto calor nos está robando si agregamos, por ejemplo, agua sobre este cuerpo o el cuerpo de Fernanda, ¿no? Lo podemos extrapolar a, a un enfriador, ¿no? Ustedes tienen un equipo en donde quieren extraer calor, agregan agua y podemos robar ese calor, ¿sí? O por ejemplo, ustedes quieren, bueno, sí, enfriar una superficie, un suelo, ¿no? Entonces agregan agua al suelo, el agua extrae ese calor y el suelo se enfría. Entonces vamos a aplicar esta situación o entender el calor sensible a través de este ejercicio que hagamos, ¿ok? Bueno, entonces, repito, eso es lo que queremos. Voy a hacer lo siguiente. Yo no conozco el calor el calor de vaporización del agua a la temperatura de 35 grados Celsius. No lo conozco. Eh, puedo conocer el de 100, ¿ok? Y con el de 100, pues yo me puedo ayudar para encontrar ese que quiero, que es el de calor de vaporización a 35 grados Celsius, o el calor que se extrae a 35 grados Celsius. Entonces, como yo no conozco ese calor, voy a ayudarme de ese otro que les menciono, el de 100, a través del siguiente camino. ¿Sí? Es un camino reversible. Y se plantea de esta manera porque en termodinámica no podemos tener mediciones directas o tener un aparato
el cual les permita a ustedes medir, ¿no?, este calor que está robando el agua. Entonces se hace este camino o esta ruta irreversible, que ahorita les voy a explicar, para poder encontrar ese valor, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Voy a explicar lo siguiente, jóvenes. Estoy buscando el plumón, creo que se cayó, no sé dónde quedó. Ok, acá está. Ok, entonces yo aquí tengo una delta H con unidades de energía. Puede ser joule sobre mol o calorías sobre mol. ¿Ok? Bueno, entonces, y aquí tengo la temperatura. Temperatura en grados Celsius, vamos a decir. ¿Ok? Entonces tengo este diagrama donde tengo temperatura contra entalpía. ¿Sí? O energía. Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar del caso del agua, ¿no? Que es el más ilustrativo. Y que es un líquido biológico que está en todos los organismos vivos. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle aquí que sea menos 5, 0, 100, 50. Ok, ahí está. ¿Sí? Entonces, tenemos esta situación. Cuando tenemos hielo, estamos en una fase, ¿sí? La fase sólida. Nosotros empezamos a calentar el hielo para derretirlo. Bueno, y se empieza a incrementar la temperatura. Y también el calor que está absorbiendo. Absorbe y cambia temperatura. ¿Sí? Para hacer el cambio de estado sólido a estado líquido, que es cuando estamos a una temperatura de 0 grados Celsius, entonces ahí tenemos un cambio, ¿sí?, en la absorción de calor. El calor va a ser constante por un periodo y después otra vez vuelve a incrementarse la temperatura. Pasamos de una fase a otra. Cuando hay este cambio de fase, entonces el calor es constante. Ok. Ya estamos ahora en la fase líquida. En la fase líquida, entonces ya va, como sucede lo que les comenté, en el pocillo cuando calentamos agua, va también entonces poco a poco a incrementarse la temperatura del agua, el agua líquida. ¿Sí? Estamos en otra fase. Bien,
Entonces, llegamos ahora a 100 grados Celsius. Llegamos a 100 grados Celsius si estamos a nivel del mar o a la temperatura en la cual en su región se ebulle el agua. Entonces, al llegar a 100 grados Celsius, la temperatura no va a cambiar, la temperatura del agua, ¿sí? Al contrario, va a empezarse a evaporar. Ustedes dejan ahí el agua calentándose o se les olvida y van a ver y ya no hay agua, ¿no? Se evaporó. Es decir, el agua no aumentó la temperatura, se mantuvo a 100 a nivel del mar o a 92 grados Celsius en la Ciudad de México, pero no se incrementó la temperatura, más bien se evaporó, ¿ok? Como se mantiene constante la temperatura, también el calor cambia. El calor se mantiene constante. Entonces se está suministrando calor sin incrementarse la temperatura. Entonces, por eso estoy colocando esta línea horizontal ahí. ¿Sí? Bien. Y después ya podríamos tener un vapor sobrecalentado, en el cual ya estando el agua en fase vapor o en fase gaseosa, ya tendríamos, bueno, un paréntesis, hay distinción entre gas y vapor, pero bueno, ahorita no voy a discutirlo. Ya, cierro el paréntesis. Podemos incrementar la temperatura del vapor y podremos denominarlo como un vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, ya estamos en otra fase. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vean, tengo aquí estas situaciones donde el calor es constante. Ajá, y hay otras donde el calor se incrementa. O el calor que a medida que se incrementa también cambia la temperatura. Bien, las zonas en donde el calor es constante y es donde hay un cambio de fase, se le conoce como calor latente. Calor latente. Y las otras regiones en donde hay calor o existe transferencia de calor, pero hay un cambio de temperatura, se les conoce como calor sensible. Calor sensible. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, no pierdan de vista esto o esta diferencia entre el calor latente y el calor sensible. Bueno, ahora, vamos con, esta es la generalización, ¿no? de nuestro tema. Vamos ahora a hablar del caso específico de Fernanda, ¿no? Y eso que hablamos del enfriamiento. Bueno, pues ponerla de este lado. Fíjense, yo tengo el agua a 35 grados Celsius. ¿Sí? Tengo agua líquida a 35 grados Celsius. Bien. Como yo quiero que esa agua robe calor, ¿sí? Y se evapore, o sea, porque se tiene que evaporar para robar calor, entonces yo tengo que pasar a agua en fase vapor a 35 grados Celsius. Bien, yo no puedo medir cuánto calor se necesita para que suceda esto. Lo que sí sé o sí conozco es el calor que necesito para incrementar la temperatura hasta 100 grados Celsius. Ese sí lo conozco, ese calor. Conozco el calor sensible. Está en tablas o sí, tablas o en internet.
Bien, puedo conocer el calor sensible. Para llegar de 35 grados Celsius, que estamos por aquí, hasta 100 grados Celsius. Eso sí lo conozco. Entonces, yo puedo trazar la siguiente ruta. Voy a poner en otro color para que se distinga. ¿Sí? Entonces, vean, voy a 100, el agua líquida a 100 grados Celsius. Es decir, estoy acá. ¿Sí? Ahora, puedo conocer también por experimentación o por tablas el calor latente que se tiene cuando el agua pasa de fase líquida a fase vapor a 100 grados Celsius, que es el calor que es constante aquí, el calor latente. Ese lo puedo conocer y existen valores. ¿Sí? Y finalmente, puedo entonces conocer el calor que puedo yo tener cuando estoy en fase gas para enfriar el vapor de 100 grados Celsius a 35 grados Celsius. ¿Sí? Vean, entonces, como yo no puedo, repito, hacer o conocer de manera directa este calor, me voy por un camino reversible, ojo, reversible, en el cual voy del agua líquida a 35 a agua líquida a 100, después aplico calor latente para evaporar a esa misma temperatura hasta agua de fase vapor a 100 grados Celsius, y después lo que hago ya en fase vapor, enfriar o quito calor para llegar a agua líquida, perdón, a agua gaseosa a 35 grados Celsius. ¿Ok? Entonces es así como puedo conocer, aplicando esta ruta, el calor que está aquí. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo. Bueno, nada más. Voy a escribir aquí ¿sí? Entonces, de aquí a acá hay un delta H. Aquí está el delta H en la gráfica, ¿eh? Entonces, yo tengo aquí un delta H. Voy a nada más a puntualizar, ¿no? Que es el calor latente. Y entonces tenemos que estos calores son calores sensibles. Calor sensible, y acá también tendremos un calor sensible. ¿Ok? Lo pongo aquí para que se vea la distinción. Bien, voy a borrar esta gráfica. Para hacer el ejercicio. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular esa delta H que yo quiero aquí? La delta H incógnita. Yo quiero esa delta H. Esa es mi incógnita. Bien, pues vamos a plantear, fíjense, yo necesito una expresión, así como cuando ustedes trabajaron con los ciclos y tenían, por ejemplo, un proceso isotérmico, después un isobárico, perdón, un isocórico y después un isobárico. Entonces hacían la suma del isotérmico, isocórico e isobárico y obtenían ya el total. Así aquí, yo voy a hacer necesito una operación que me indique esto, otra operación que me indique esto y otra operación que me indique esto.
para que yo tenga finalmente el total, que es este de aquí, este resultante. Incluso también, jóvenes, podríamos verlo como vectores, como un vector resultante, ¿sí? Yo tengo un vector hacia acá, un vector hacia acá, un vector hacia acá. ¿Cuál es el vector resultante? De aquí hacia acá. Entonces, yo necesito conocer ese vector resultante a partir de los otros tres vectores, ¿sí? Entonces, yo necesito una operación para este, una operación para este y una operación para este otro vector. Voy a colocarlas aquí en el pizarrón. Ok, bien, entonces ahí está. Delta H a condiciones estándar a 35 grados Celsius. Bien, entonces tengo necesito una integración debido a que es trabajo reversible, que vamos paso a pasito, y como vamos paso a pasito, o muchos pasitos, pues necesitamos una operación que nos sume todos esos pasitos, ¿no? Esa operación es indiscutiblemente la integración. Bueno, ahora, también porque nos permite establecer límites, límites donde no acotamos la parte inferior y la parte superior. Bueno, entonces vamos de 35 a 100. Esas son nuestras temperaturas en los límites. ¿Sí? Necesitamos también la capacidad calorífica del agua líquida. Ahí está. ¿Sí? Entonces tengo la integral definida de 35 a 100 grados Celsius de la capacidad calorífica del agua líquida por la diferencial de la temperatura. Después, esta primera parte sería este primer calor sensible. Después, ¿qué sigue? La suma del calor latente. ¿Ok? Entonces voy a escribirlo aquí a continuación. Ajá, ahí está. El calor latente. El calor latente de vaporización. Está el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. Como está evaporando, es un calor latente de vaporización. Nada más. Entonces, ahí está, el delta H bolita con 100 como subíndice. Bien. Más. Ahora vamos con el otro vector, el tercer vector. Lo voy a poner acá abajo, jóvenes, porque ya no me cabe para allá, ¿no? Ahí está, ¿sí? Vean, tenemos ahora el tercer calor sensible, en donde vamos con la integral definida de 100 a 35 de la capacidad calorífica del agua en estado gaseoso por diferencial de temperatura. Vean aquí, ahora los límites de integración se modificaron, porque vamos de 100 a 35. Entonces, mucho ojo, no se vayan a confundir. Aquí vamos de 35 a 100 y aquí de 100 a 35. Entonces se modifican los límites de integración, ¿sí? Bien, ahí está. Esa es la operación que necesitamos para calcular este calor que necesitamos retirar de un cuerpo, ¿sí? Que está a 35 grados Celsius. Vean que mi notación hace referencia a ese cambio de entalpía, a ese cambio de energía, a esa energía que estoy quitando eh, imponiendo la presión constante. Porque recordemos que así es la entalpía, ¿no? Se define bajo el calor a presión constante. Entonces, estamos hablando de la primera parte, ¿sí? No se les olvide.
¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, para continuar. Bueno, déjame ver. Vean, voy a escribir lo siguiente. A ver, espérame. Déjenme ver algo. Calor latente. 2264. Ahí está. Bueno, entonces vean, jóvenes. Tenemos ahí el calor. Bueno, anoté aquí el calor latente, ¿sí? Ya dada por tablas, o lo buscan ahí en internet y ahí está el valor, ¿sí? En joules sobre mol. Aquí está, ¿sí? Joules sobre mol. Y estoy anotando también las capacidades caloríficas del agua. El agua, por un lado, la líquida, y por otro lado, la capacidad calorífica del agua en forma de vapor, ¿sí? Están dadas en unidades de Joule, Mol, Kelvin, las CPs, ¿sí? Vamos a hacer ahora la integración, el único que nos queda por hacer, ¿no? Y tantan, encontramos la delta H, o el calor necesario para evaporar tal líquido a 35 grados Celsius. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Vamos todos juntos. Bueno, voy a convertir los 65 a Kelvin. Ok, entonces ya estoy escribiendo ahí la parte del calor sensible de la parte líquida, después el calor latente y ahora el calor sensible en la fase gas.
Ahí está. Ahí está la integral, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la integral. Por favor, a ustedes ahí en su libreta, háganla. Yo también lo voy a hacer aquí. Y vamos a ver si el resultado nos queda similar o iguales, ¿no? De preferencia iguales. Entonces, vamos a hacerlo. A ver. Esperen, ¿no? Ujú. Mientras vamos a poner un poco de ambientación, ¿no? En lo que hacemos el cálculo. No estamos en el salón, estamos desde casa, trabajando ustedes también en su propia casa y pues podemos darnos el lujo de poner un poco de música, ¿no? Comer incluso, ¿no? Entonces, adelante. Voy a borrar allá arriba, porque pues aquí ya no me queda el resultado, ¿no? Voy a borrar allá arriba. Listo. Bien, entonces, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Finalmente, hemos encontrado la delta H, ¿sí? O la energía necesaria para evaporar el agua a 35 grados Celsius. Esa energía la estamos robando del sistema, está saliendo del sistema, ¿sí? De tal manera, entonces, que, bueno, sí, sale del sistema o entrando al universo, ¿no? De tal manera que podemos robar esa energía y hacer la evaporación del agua líquida al agua gaseosa, a esa temperatura. A veces, por ejemplo, en los floreros, es muy común verlo en los floreros, que ponemos el florero sobre la mesa, ¿no? O, pues, más o menos cerca de una ventana, a un cierto nivel, con las flores, ¿sí? Lo dejamos ahí un día,
y vemos un descenso en el nivel del agua. Otro día, vaya una semana y ha disminuido bastante el nivel del agua. Uno pensaría, bueno, pero es que no ha hervido. O sea, ¿cómo es que está evaporándose? ¿Cuánta energía se necesitó para evaporar esa agua que estaba ahí? Pues si estamos a 25 grados Celsius, ¿no? A lo mucho llegamos tal vez a 27, pero ya exagerado, ¿no? Y en las noches estamos a 15, 10 grados Celsius. Como si estamos a una temperatura promedio, ¿no? De 20 grados Celsius, más o menos. ¿Cómo? ¿Por qué se evaporó? Ah, pues es que hay energía. La luz del sol, o la radiación solar, mejor dicho, calienta el agua, no tanto como para ebullir, pero sí la calienta, le imprime energía a las moléculas de agua, estas pasan de fase gaseosa a fase vapor, pero sin hervir. Entonces hemos encontrado aquí el calor que, con el cual pasamos de una fase líquida a una fase de vapor a una temperatura más baja que la de ebullición. ¿Ok? Entonces, con eso, quiero que se queden, jóvenes. Es muy útil este tipo de problemas en la industria porque, pues bueno, se requiere el enfriamiento, ¿no? En esencia. Y para enfriar tienen que hacer ese tipo de cálculos. O se requiere, por ejemplo, espérame, era el enfriamiento y se llama otra cosa. Bueno, los organismos vivos, perdón. Es que luego se me vienen muchas ideas a la cabeza y se me alborota. Sí, entonces el enfriamiento en la industria. Y bueno, a ver si ahorita me acuerdo de la palabra que les iba a decir, pero bueno, en fin. Sí, quédense con esto. También es a nivel biológico o a nivel natural, pues un lago, ¿no? Vemos en ocasiones como el agua de Chapala, sin llegar a los 100 grados Celsius, se evapora, ¿no? O un charco, si un cuerpo de agua se evapora. Entonces, ¿cuánto calor se está requiriendo para evaporar ese charco o ese cuerpo de agua? Ojo aquí, no estamos cuantificando o no estamos imponiendo que si son gramos, 5 gramos, 20 gramos, no sabemos. Aquí el problema nada más estamos dejando en Joule sobre mol. Ajá, para mol de agua, nada más. Si ya les dieran una más específica, pues tendrían que convertir eso a moles y después multiplicarlo y ya les da, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a pasar ahora a las fases, ¿sí? Vamos a ver. A ver. Vaporización. Bueno, si bien aquí este calor sensible, o los calores sensibles y latentes ya los hemos ocupado, y ya les adelanté un poco sobre los calores latentes, que es el que nos sirve para hacer un cambio de fase, ya voy a la segunda parte de nuestra plática, ¿sí? En la cual vamos a trabajar con estos límites. ¿O a qué me refiero con límites? Me refiero a cambios de fase, ¿sí? Yo tengo un charco, tengo la atmósfera, entonces ese límite que existe entre el charquito o el agua del charco y lo que está en la atmósfera, ahí hay un límite, ¿no? Esa capa. Ahí es donde vamos a trabajar, ¿sí? Espero les esté gustando porque esto se está poniendo bastante interesante. ¿Sí, muchachos? Bien. Entonces, seguimos, por favor.